Bienvenidos a un nuevo vídeo del hombre y la historia. En el episodio de hoy continuaremos hablando de la colonización de Norteamérica y del surgimiento de las 13 colonias. En la colonia de Virginia, las primeras pequeñas granjas que los colonos se aventuran a construir fuera de las empalizadas crecen casi sin límites. Lo hacen de forma cada vez más segura a medida que desaparecen los indios y se enriquecen rápidamente, dando lugar a grandes plantaciones. También proliferan en todas las direcciones nuevos asentamientos y pequeñas fortalezas, los típicos fuertes construidos en madera, tierra y mortero y protegidos con cañones. Simultáneamente se va desplazando progresivamente hacia el oeste a las poblaciones indígenas, las que no perecieron con las enfermedades traídas por los europeos, claro está. Para ello se utilizarán todo tipo de métodos, tanto pacíficos mediante intercambios comerciales o diplomacia, como mediante violencia y amenazas. La existencia de un mercado de esclavos, también con pocos límites, y la llegada constante de nuevos pobladores europeos, principalmente ingleses, permite construir una potente agricultura en las colonias sureñas. Los excedentes agrícolas permiten que florezca también un próspero comercio de algodón y otros productos. A los nativos se les van quitando en pocos años las esperanzas de poder echar algún día a los recién llegados de sus tierras ancestrales, pues la superioridad armamentística, tecnológica, científica y táctica de estos es apabullante. Sus fortalezas son difíciles de asaltar y cada vez edifican más. Sus grandes barcos son inaccesibles y poseen grandes armas de fuego que los hacen temibles, y su número, aunque al principio reducido, no deja de multiplicarse año tras año. Por si eso fuera poco, algunas tribus y clanes locales se alían con los europeos, a menudo contra otras tribus, pues saben que tener a los europeos de su lado es sinónimo de victoria, mientras que plantarles cara puede significar el fin. Si te está gustando esta serie sobre el origen de Estados Unidos, no te olvides de suscribirte, darle al like, activar la campanita y dejar un comentario. Este sencillo gesto me ayudará a crear más contenido relacionado. Los norteamericanos nacidos en las colonias inglesas son súbditos británicos como los demás, pero son 5 centímetros más altos que sus primos ingleses. La mortalidad infantil se ha reducido a la mitad en pocos lustros, y las cargas impositivas son inferiores a las del viejo continente. Por si eso fuera poco, muchos ciudadanos tienen la posibilidad de comprar tierras por poco dinero, o de apropiarse y poner en cultivo nuevas tierras, y si alguno no está conforme con las leyes y normas de su aldea, siempre puede subirse al carromato y fundar una granja o una aldea por su cuenta y riesgo más al oeste. Hacia mediados del siglo XVII, Europa está sumida en terribles guerras de religión, también en sucesivas crisis económicas y de subsistencia. Todo esto, sumado a las promesas de riqueza del Nuevo Mundo, provoca, cada vez más, un efecto llamada hacia las colonias americanas. En Nueva Inglaterra, el puritanismo religioso dificulta que florezca el mercado de la esclavitud, lo cual no impide que sí florezca una potente industria manufacturera, que se alimenta de los recursos que se comercializan en las plantaciones sureñas. Aun con todo, el 10% de la población de Boston será afroamericana para principios del siglo XVIII. Al principio, los nuevos asentamientos se esparcen más, dejando mucho espacio entre sí, pero luego, inevitablemente van creando una malla, es decir, redes de poblamiento más cercanas que comercian entre sí y facilitan un crecimiento de los intercambios comerciales y la ayuda mutua entre municipios e individuos. Asimismo, la industria maderera se convierte en uno de los pilares de las colonias. 1 de cada 3 barcos británicos se construirán con madera extraída y trabajada en Nueva Inglaterra. De estas regiones los ingleses también obtendrán cantidades ingentes de pescado, pieles y multitud de otros recursos. Siempre faltan trabajadores para la cantidad de recursos que hay que explotar. Aquella América era verdaderamente una tierra de oportunidades. Los impuestos en las colonias van subiendo, algo que no gusta a muchos colonos. El Imperio Británico se vuelca con sus colonias norteamericanas, pues éstas se vuelven imprescindibles para su economía y para el mantenimiento de su creciente imperio intercontinental. Muy al sur de Nueva Inglaterra, entre el territorio sueco de Delaware y la colonia inglesa de Virginia, el noble irlandés Lord Baltimore sueña con replicar el proyecto de colonización religiosa de los puritanos de Nueva Inglaterra, pero en este caso cambiando el puritanismo calvinista por el catolicismo. Ahora bien, un catolicismo mucho más relajado y tolerante que el que se practicaba en Europa, especialmente en los países del sur de Europa donde solo se podía ser católico. Con el dinero y liderazgo de Lord Baltimore y otros nobles católicos y el apoyo de la corona inglesa, que en ese momento volvió a bascular hacia cierta tolerancia con el catolicismo, disidentes católicos de las Islas Británicas fundan la colonia de Maryland. El nombre de Maryland parece provenir de María Enriqueta de Francia, reina católica de Inglaterra en ese momento y de la Casa de Borbón, aunque también era un homenaje a la Virgen María. Las adoraciones marianas o a la Virgen María habían sido muy cuestionadas por el calvinismo.
El Acta de Libertad Religiosa quería evitar en Maryland conflictos religiosos como los de Europa. Pudo estar inspirada en el libro de Thomas More, Utopía, publicado en 1516, antes incluso de la Revolución Protestante en Europa, y proponía ya la construcción de una sociedad igualitaria, tolerante y respetuosa con todas las formas de pensar. Sin embargo, muchos de los colonos que acudieron a Maryland también eran puritanos y trataron de derrocar a la jerarquía católica. Esto propició la intervención de la corona británica a favor de los católicos. Al fin y al cabo, la corona tenía miedo de que los puritanos consiguieran demasiado poder en las colonias. Esto trajo consigo la huida de muchos puritanos de Maryland hacia otras colonias. Sin embargo, el catolicismo no pudo prosperar tanto en Maryland, e incluso los descendientes de Lord Baltimore se convirtieron al anglicanismo por conveniencia. Al sur de Maryland, la colonia de Virginia se expandía hacia el oeste, pero también hacia el sur, en dirección a lo que hoy en día conocemos como las Carolinas y Georgia. Con la caída del precio del tabaco y la superación de la subsistencia gracias al maíz, el arroz y los cereales de toda la vida, las colonias se vieron obligadas a tener que introducir nuevos cultivos como la caña de azúcar, para seguir expandiendo su economía. Esto también favoreció el crecimiento del mercadeo de esclavos y la llegada de presidiarios desde Inglaterra. Al noreste de Maryland, los suecos crean la colonia de Nueva Suecia. Más al norte quedaban las colonias holandesas, que en el noreste, en Connecticut, colindaban con las colonias puritanas de Nueva Inglaterra, como ya explicamos. De este modo, para mediados del siglo XVII, en un lapso de tiempo de apenas 50 años, toda la costa este de Norteamérica había caído fehacientemente en manos de potencias europeas. Todo ello ante la impotencia de la corona española, hegemónica en América hasta principios de ese siglo, y muy debilitada ahora tras la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 80 años contra Holanda, la pérdida de terreno ante Francia y el principio de su decadencia con los Austrias menores. Las colonias centrales, Países Bajos y Suecia se unen a la aventura colonial. Es hora de que hablemos un poco de las colonias centrales, medias o intermedias. Originalmente fueron creadas por Países Bajos y Suecia. Entre medio de las colonias inglesas de Nueva Inglaterra al noreste y Virginia al sur, había un vasto territorio correspondiente a los actuales Nueva York, Nueva Jersey y partes de Connecticut, Pensilvania y Delaware, en el que los ingleses no habían llegado a tiempo de asentarse. En 1626, el alemán Peter Minuit negocia al servicio de Países Bajos la compra de la isla de Manhattan a los indios Lenapes por 60 florines de mercancías. En el momento de la construcción del fuerte, la guerra entre Mohawks y Mohicanos fuerza a la compañía a desplazar a los colonos dentro del fuerte Ámsterdam, alrededor del cual se construye el asentamiento de Nueva Ámsterdam. El primer asentamiento holandés en el sur de Manhattan se convierte en un floreciente puerto que comercia con toda clase de productos. Las Provincias Unidas protestantes, que aún siguen inmersas en su guerra de independencia de España o guerra de los 80 años, y ahora también en la guerra de los 30 años, no dudan en volcarse en su proyecto colonial en Norteamérica, y pronto siembran la zona del actual estado de Nueva York de fuertes y asentamientos. Simultáneamente también tejen relaciones con diversas tribus indígenas. En 1658 es fundada New Harlem, al norte de Manhattan. Hoy día conocemos esa zona como el distrito de Harlem o Spanish Harlem, debido a que está lleno de puertorriqueños y dominicanos. De entre todos los asentamientos neerlandeses, destacan sobre todo los de Brooklyn, actual distrito de Brooklyn en Nueva York. New Jersey, fundada ya por Henry Hudson y capital del actual estado de New Jersey. Coney Island, actual Coney Island, en el sur de Brooklyn. Vlissingen o actual Flushing. Staten Island o actual Staten Island. Y Fort Orange, que actualmente es conocida como Albany, capital del estado de Nueva York, entre muchos otros. Por su parte, el poderoso Reino de Suecia, pese a su lejanía de América, tampoco quiere quedarse sin su parte del pastel, y en 1638 contrata al mismo Peter Minuit, antiguo director general de la colonia de Países Bajos entre 1625 y 1631 y fundador de Nueva Ámsterdam, que había sido despedido de su cargo, para llevar a cabo su propio proyecto colonial. En los años 1630, ansioso de poner a su país a la par de otras potencias europeas, Gustavo Adolfo empezó a apoyar la idea de colonizar la costa oriental de Norteamérica. Dicho proyecto sobrevivió a su muerte acaecida en 1632. En 1638, la Compañía de la Nueva Suecia comenzó a efectuar viajes a la colonia. La idea de Suecia era comenzar con una colonia no muy extensa, pero sí estratégica y beneficiosa para el país y para su proyección imperial. Estaba construida a ambas orillas de la larga y ancha ribera del curso bajo del río Delaware, donde en ese momento aún no habían llegado los colonos europeos, salvo algunos exploradores haciendo navegación de cabotaje. En 1638 se funda el pequeño fuerte Cristina, en honor a la reina Cristina de Suecia. Su nombre fue cambiado por el de Wilmington, que actualmente es la ciudad más grande del estado de Delaware. Originalmente estaba poblado por unos 600 colonos suecos y finlandeses, que establecieron una próspera colonia bajo el liderazgo del gobernador Johan Björnsson Prince,
quien fomentó las buenas relaciones con sus vecinos europeos y con los indígenas. La economía de Nueva Suecia estaba basada en la agricultura y el comercio de pieles. Se fundaron varios fuertes y aldeas suecos por toda la zona. Fuerte Casimir, Swedisboro, así como los poblados de Nueva Estocolmo o Nueva Göteborg, que reciben a colonos luteranos procedentes de Suecia y Finlandia. Aunque la colonia es próspera, 17 años después de su nacimiento, esta cambiará de manos. En septiembre de 1655, los holandeses, que no veían para nada con buenos ojos la existencia de esta colonia tan próxima a sus territorios en el actual estado de Nueva Jersey, llevan a cabo una invasión de la misma. La todavía incipiente Nueva Suecia no es capaz de ofrecer resistencia a los ejércitos coloniales neerlandeses, y aunque el reino de Suecia era poderoso, no llega a tiempo de intervenir. Quizás asumiendo su posición de debilidad en la zona y las dificultades para mantener colonias americanas en ese momento, Suecia asume su pérdida. La colonia sueca en Norteamérica es anexada a la colonia neerlandesa de Nuevos Países Bajos, que ahora empezaba a suponer un poder regional creciente y un dolor de cabeza para los intereses ingleses en América. Sin embargo, el nuevo estatus de Nueva Suecia y el creciente poder de Nueva Holanda no durarían mucho, pues tras el triunfo inglés en la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, en 1665, los holandeses se ven obligados a ceder a Gran Bretaña sus posesiones en el continente americano, a cambio de unos enclaves de poco valor en el actual Surinam, también conocido como la Guayana holandesa. Al igual que había hecho Suecia unos años antes, Países Bajos se resigna y abandona todos sus asentamientos con el Tratado de Breda. Fort Orange, en el interior del actual Nueva York, es rebautizado como Albany por los británicos. Nueva Ámsterdam pasa a llamarse Nueva York, mientras que su principal fuerte pasa de llamarse Fuerte Ámsterdam a Fort James. Este estaba situado en el actual Battery Park de Manhattan. Sin embargo, en pocos años habrá una tercera guerra entre ingleses y neerlandeses. Estos últimos recuperan brevemente su colonia en 1673, rebautizada como Nueva Orange. Las ambiciones neerlandesas en Norteamérica volvieron a estar sobre el tablero geopolítico. No obstante, los ingleses recuperan de nuevo al año siguiente el control de toda Nueva Holanda con el Tratado de Westminster, el 19 de febrero de 1674. Ahora sí, Países Bajos abandonó definitivamente su exitosa aunque breve aventura colonial en Norteamérica, dejando multitud de valiosísimos territorios en manos de unos británicos que en apenas 70 años se habían consolidado en el continente. El origen del sueño americano. El arzobispo William Laud fue uno de los asesores favoritos del rey Charles I y un anglicano fervoroso. Trató de suprimir las prácticas religiosas de los puritanos y otras creencias minoritarias no aceptadas en Inglaterra y vistas como radicales. La persecución de muchos puritanos en la década de 1620 los llevó a creer que la reforma religiosa no sería posible mientras Charles I fuera rey, y muchos decidieron buscar una nueva vida en el Nuevo Mundo, como ya vimos en nuestro anterior vídeo. John White continuó buscando fondos para una colonia. El 19 de marzo de 1627, el Consejo de Nueva Inglaterra emitió una subvención de tierras para un nuevo grupo de inversores que incluía a algunos de la Compañía de Dorchester. La concesión de tierras fue para el territorio entre el río Charles y el río Merrimack, que se extendía del Atlántico y el mar Océano occidentales en la parte este hacia el mar del Sur en la parte oeste. La compañía a la que se vendió la subvención se denominó Compañía de Nueva Inglaterra para una plantación en la bahía de Massachusetts. La migración continuó hasta que el Parlamento se reunió nuevamente en 1640, momento en que la escala descendió bruscamente. Algunos peregrinos regresaron a Inglaterra para luchar de parte del bando parlamentario, que se oponía al absolutismo del monarca Carlos I, que quería gobernar sin el Parlamento. Muchos se quedaron, ya que Oliver Cromwell, un puritano independiente, respaldó al Parlamento. Durante el breve periodo republicano de Gran Bretaña, las autoridades de Massachusetts simpatizaron con la causa parlamentaria y tuvieron buenas relaciones con los gobiernos de la Mancomunidad Inglesa y del protectorado de Oliver Cromwell. La economía de la colonia comenzó a diversificarse en la década de 1640, a medida que las industrias de comercio de pieles, madera y pesca encontraban mercados en Europa y las Indias occidentales y se desarrollaba la industria de construcción naval. El crecimiento de una generación de personas que nacieron en la colonia y el surgimiento de una clase de comerciantes comenzó a cambiar lentamente el panorama político y cultural de la colonia. El 90% de la población era campesina, exactamente igual que en la mayor parte de Europa. Pero aquí las tierras estaban mucho más repartidas, pues los nobles no retenían tantos territorios. El rey repartía sus tierras en concesiones para ganar dinero y no había un clero ni iglesia acumulando un gran porcentaje de las mismas. Como las tierras estaban muy repartidas entre los hombres adultos libres, entre el 40 y 70% de ellos podía participar de la vida política de la colonia, tanto a nivel de localidad como a nivel de colonia. La población de las colonias pasó de unos 200.000 en 1688 a cerca de 270.000 en 1700. Para 1715, solo 15 años después, ya eran 435.000.
y para 1750 la población de las 13 colonias superaba el 1.000.000 de habitantes. Cuando el monarca británico, que ni siquiera respetaba ya el parlamento inglés, decidió reorganizar las colonias, subir impuestos, imponer aranceles proteccionistas que solo beneficiaban a Gran Bretaña y quitarles autogobierno, esto sentó muy mal entre los colonos. Los habitantes de las 13 colonias tenían que pagar impuestos en un país a miles de millas de distancia en el que no tenían representación. El grado de alfabetización de las nuevas colonias era uno de los mayores de Occidente, y en él proliferaron distintos periódicos y publicaciones que contribuyeron a generar un pensamiento libre entre gran parte de la población. El apoyo colonial a la Commonwealth, mancomunidad en español, creó tensión después de que el trono fuera devuelto a Charles II en 1660. Charles II buscó extender su influencia real sobre las colonias, algo a lo que se enfrentaron Massachusetts y otras. Por ejemplo, la colonia de la Bahía de Massachusetts rechazó repetidamente las solicitudes de Charles y sus agentes para permitir que la iglesia anglicana se estableciera en la zona, y las colonias de Nueva Inglaterra en general se resistieron a las actas de navegación, leyes que restringían el comercio colonial solo a Inglaterra, lo cual, obviamente, perjudicaba la economía de los colonos. Todas las colonias de Nueva Inglaterra fueron devastadas por la guerra del rey Felipe entre 1675 y 1676. Cuando los indios del sur de Nueva Inglaterra se alzaron contra los colonos y fueron derrotados de manera definitiva. La guerra causó miles de bajas también en el bando vencedor, y toda la frontera de Massachusetts fue particularmente afectada. Muchas comunidades fueron abandonadas en los valles de Connecticut y del río Swift. Después de la restauración en 1660 del dominio real de Inglaterra, fue necesario obtener una carta real del propio rey Charles II. Charles era un simpatizante católico en una Inglaterra muy protestante, y aprobó la promesa de libertad religiosa de la colonia. Fue él quien concedió la solicitud con la Real Carta de 1663, uniendo los 4 asentamientos en la colonia de Rhode Island, como ya vimos en el anterior capítulo. La colonia de Rhode Island era muy liberal y progresista para la época, aprobando leyes que abolían los juicios por brujería, el encarcelamiento por deudas y la mayoría de la pena capital. Además, el 18 de mayo de 1652 prohibieron también la esclavitud de los negros y de los blancos. De este modo, los británicos conectan y armonizan territorialmente todas sus colonias al sur del Canadá, desde Virginia hasta Nueva Inglaterra. Las nuevas colonias eran un enorme territorio próspero, cada vez más poblado y pacificado, que las tribus indias o terceras potencias europeas no parecía que fueran a atacar. Las dos antiguas colonias se fueron dividiendo y dando lugar a otro tipo de territorios desde 1630 en adelante. Como ya hemos comentado, en Nueva Inglaterra, junto a la colonia de Plymouth, que ya dijimos que se unió a la Bahía de Massachusetts para formar la colonia de Massachusetts, surgen las provincias de Bahía de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire. Lo que ahora conocemos como estado de Maine era parte de la colonia de la Bahía de Massachusetts. El actual estado de Vermont, por su parte, no formaba parte inicialmente de las 13 colonias como tales, sino más bien de los territorios del Canadá. En los hasta entonces territorios intermedios estaban las provincias de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y otra más, esta sí de fundación británica, de la que luego hablaremos. En el sur tenemos las colonias tropicales y esclavistas. En primer lugar, Virginia, la matriz de todas. La antigua colonia de Virginia se divide a día de hoy en los estados de Virginia y West Virginia. Este último quiso separarse de Virginia durante la Guerra Civil estadounidense en 1863 por el apoyo de Virginia a la esclavitud y a la secesión. Más al sur se encontraban las colonias de las Carolinas. La Carolina, bautizada así por Charles II en honor a su padre Charles I, había sido parte de Virginia hasta 1663, cuando se convierte oficialmente en provincia de Carolina. Carolina estaba controlada por los 8 lores propietarios, un grupo de 8 nobles ingleses liderados por uno de sus miembros, Anthony Ashley Cooper. Estos habían sido premiados por Charles II, quien había podido reinstaurar la monarquía en Gran Bretaña y tomar el trono en 1660, gracias en gran parte a ellos. En 1712, la Carolina se dividirá en 2 colonias independientes, una al norte y otra al sur. Asimismo, en 1732, el sur de Carolina del Sur se separa de dicha colonia para convertirse en la colonia de Georgia, la última de las 13 colonias en ser fundada. Esta fue nombrada así en honor al rey George. Se extendía desde el sur de Carolina del Sur a la Florida española, y fue una zona de conflicto que finalizó la expansión británica norte-sur en el este del continente norteamericano. Pero no os vayáis, porque aún queda que hablemos de una última colonia muy relevante. El primer gran territorio colonial que no tuvo salida al mar, aunque no por ello dejó de ser muy próspero. Al oeste de los territorios intermedios, en una vasta región apenas explorada hasta ese entonces, el acaudalado cuáquero William Penn fundará la colonia de Pensilvania.
Los cuáqueros eran una secta o rama religiosa cristiana similar al calvinismo puritano, aunque especialmente pacifistas y temerosos de Dios. Eran un grupo religioso disidente que sufría persecuciones en Inglaterra, que rechazaba la jerarquía eclesiástica y proclamaba la igualdad, la tolerancia y la paz. Por ello, Pensilvania se convirtió rápidamente en un lugar de amparo para todos aquellos oprimidos por profesar esta fe. Esta nueva colonia, al igual que otras pero tratando de concretarse más en un proyecto concreto, pretendió convertirse en un experimento religioso, sin credos, ni sacramentos, ni autoridades sacerdotales. En 1681, el rey de Inglaterra Charles II le otorga una carta de autorización a William Penn, a cambio de la anulación de una deuda que el gobierno le debía a su padre. La colonia de Pensilvania quedaba oficialmente fundada. William Penn se trasladó de Inglaterra hacia América en 1682 y fundó la ciudad de Filadelfia. Fue un buen legislador y gestor de la colonia. Se aseguró de que esta ciudad sirviese de puerto fluvial y de centro político. Como dato importante, es interesante remarcar que todas las ciudades de las 13 colonias eran puertos fluviales o marítimos importantes, siendo el puerto de Boston la conexión con la metrópoli. Aunque Charles II ya le había obsequiado con los derechos sobre la tierra, William Penn también compró la tierra a sus legítimos propietarios, los amerindios, a fin de establecer con ellos relaciones pacíficas. Firmó un tratado de amistad con el jefe Lenape Tamanend en Saskatchewan en 1682. Filadelfia fue diseñada según un majestuoso plano damero, el más antiguo de los Estados Unidos, con calles anchas y 5 parques. William Penn deseaba, sobre todo, hacer de esta ciudad una ciudad de Dios, garantizando la libertad de culto. El nombre de la ciudad, en griego amor fraternal, reflejaba esta pretensión de Penn. Cuando regresó de Inglaterra a Filadelfia en 1699, después de 15 años, halló una ciudad grande, que se encontraba justo detrás de Boston en términos de población. Numerosos inmigrantes europeos, ingleses, neerlandeses y franceses protestantes habían llegado, atraídos por la prosperidad de la ciudad y su tolerancia religiosa. Un primer grupo de alemanes se instaló en 1683 en el barrio actual de Germantown. William Penn le otorgó una carta a la ciudad el 25 de octubre de 1701, a fin de crear instituciones municipales, un ayuntamiento, consejos y una asamblea. Penn era un hombre temeroso de Dios, pues de ahí se deriva la palabra cuáquero, los que tiemblan, y tenía la idealista visión de crear una sociedad consagrada al Dios cristiano, donde europeos e indios convivieran en paz y armonía, siguiendo los principios morales bíblicos. A los pocos años de comenzar el llamado Santo Experimento, este acaba terriblemente mal. Al igual que había ocurrido en otras colonias, la convivencia entre blancos de habla inglesa e indios se torna imposible. Los colonos ingleses tienen muchos problemas para hacer que los indios acepten la religión cristiana, no digamos ya las normas y costumbres occidentales. Como en otros lugares de las colonias, el experimento da paso a una serie de episodios de conflictos interétnicos, peleas, torturas, asesinatos y guerras entre los colonos y los indios. Filadelfia no hará nunca honor a su nombre. Sin embargo, en pocos años se convierte en una de las ciudades más importantes de las colonias británicas en Norteamérica. La urbe se llena de factorías y negocios, y es un nodo de comunicaciones entre las colonias al este y al sur y el interior del inmenso continente norteamericano al oeste. A partir de entonces, muchos de los carromatos que partían de la costa este en dirección a colonizar el oeste pasaban por Filadelfia. Para la segunda mitad del siglo XVIII, Filadelfia se había convertido en la ciudad más poblada de las 13 colonias, 14.000 habitantes en 1780, superando incluso a Boston. Disputaba a Dublín el puesto de segunda ciudad más grande del Imperio Británico tras Londres. La Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra y la consolidación de las colonias. Los protestantes británicos nunca toleraron la conversión del rey James II al catolicismo, su alianza con la España de Carlos II, ni tampoco su fuerte oposición al Parlamento, similar a la que habían tenido sus predecesores en el trono, James I, Charles I y su padre Charles II. A pesar de ser hija de James II, Mary II Stuart es firmemente protestante y está alineada con la gran mayoría social y aristocrática de la Inglaterra de su época, que era anglicana y anticatólica, por lo que salía con los holandeses para deponer a su padre, casarse con Guillermo de Orange y alejar a cualquier posibilidad de reinstaurar el catolicismo en Gran Bretaña. Asimismo, el parlamentarismo queda blindado en Inglaterra, lo que viene a reforzar el incipiente anhelo democrático en las 13 colonias. El bando anticatólico se impone definitivamente en la isla. Con Mary II y William, la inmigración a las colonias por motivos puramente religiosos disminuye, y ahora son la huida de la miseria, la escasez en Europa y el deseo de prosperar y empezar una nueva vida en el Nuevo Mundo lo que durante las décadas siguientes impulsa la inmigración a las colonias. Tras la deposición de Jacobo II en 1688, la ley de tolerancia fue aprobada por el Parlamento de Inglaterra el 24 de mayo de 1689.
Su nombre completo era Ley para exceptuar a los súbditos protestantes de Su Majestad que disientan de la Iglesia de Inglaterra de las penalidades de ciertas leyes. Esta ley concedía libertad religiosa a los protestantes disidentes y doctrinas como la transustanciación de la hostia sagrada. Otras confesiones religiosas minoritarias en ese entonces, como los católicos, los arrianos y no trinitarios, y no digamos ya ateos o agnósticos, continuaron siendo perseguidos en distintas formas hasta bien entrado el siglo XIX. Y todavía a finales del XIX, algunos intelectuales como Oscar Wilde, que estaban muy en contra de las imposiciones religiosas en Inglaterra, se convirtió al catolicismo como acto de protesta. Es por esto que durante todos esos siglos muchos disidentes religiosos continuaron emigrando a Norteamérica. También es importante comentar que precisamente por esta época, segunda mitad del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se van configurando los que hasta bien entrado el siglo XX fueron los dos principales partidos en Reino Unido, que son el Partido Conservador, también llamado Tory, y el Partido Whig, que con el tiempo fue dando lugar al nuevo Partido Liberal. Se les llama así porque los Tories en general se dice que representaban a la parte alta de la jerarquía eclesial, es decir, que eran más de tendencia puramente anglicana, mientras que los simpatizantes del partido Whig representaban más al bajo clero, es decir, al clero que está más influenciado por los distintos credos calvinistas, como por ejemplo el viejo puritanismo, el congregacionalismo, las nuevas iglesias bautistas o lo que a partir del siglo XVIII fueron ya las iglesias metodistas. En la cada vez más rica Nueva York, en 1689, el alemán nacido colono Jacob Leisler se apoderó de la principal fortaleza y promulgó un gobierno de representación popular directa. Según historiadores, también quiso redistribuir la riqueza. El gobierno Leisler terminó en 1691, cuando el soberano británico envió tropas para expulsarlo. El fuerte fue rebautizado después con un nuevo nombre, más anglicanizado, Fort William. Nueva York continuó siendo, no obstante, uno de los principales bastiones en la defensa de las nuevas ideas ilustradas, la representatividad política, la soberanía nacional y el rechazo al dominio inglés sobre las colonias. En 1707 se proclama definitivamente la fusión entre Inglaterra y Escocia en un solo país, con el Acta de Unión. Durante el siglo XVIII el poder militar inglés no para de crecer, en parte por el creciente peso de su imperio colonial y la necesidad de imponer su dominio por la fuerza. Durante los 70 años siguientes, las 13 colonias se convirtieron en un hervidero de ideas revolucionarias en materia política, social y económica, que cristalizaron en un levantamiento contra la dominación británica en 1776. Pero eso será historia para otro vídeo. Gracias por haber visto el episodio hasta el final. Te vuelvo a animar a suscribirte y darle like si te ha gustado el vídeo. Y no te pierdas los próximos vídeos que voy a hacer porque aprovechando el tirón de las nuevas elecciones en Estados Unidos, voy a hablaros de la historia del Partido Republicano y de la historia del Partido Demócrata. También quiero empezar a hablar un poco de geopolítica en el canal y voy a intentar prepararos un vídeo sobre la polarización política en el Estados Unidos de hoy en día. Nos vemos muy pronto.